Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. El anuncio de las medidas plantea austeridad para reducir el tamaño del Estado y, en consecuencia, el déficit fiscal, lo que supone eliminar necesidad de endeudamiento. Pero también se anuncia pago de deudas al IES, incremento del bono de desarrollo humano y un paquete de inversiones sociales. ¿Se cumplirá la reducción del tamaño del Estado? ¿La austeridad no fue ya anunciada el año pasado? Alfredo, las señales son buenas. Si usted me pregunta a mí si es adecuado fusionar ministerios, si es que es adecuado quitarles celulares o eliminar el gasto de celulares, vender 1000 vehículos, está muy bien, son excelentes señales, es lo que se debe hacer. Si es que usted me pregunta si va a ser suficiente, yo lo dudo. Si es que una familia tiene un hueco de 8.000 millones de dólares, dejar de gastar, o una familia tiene un hueco de 8.000 dólares, dejar de gastar $1.000 al año no va a ser suficiente. Si usted, como familia, o si usted recibe una empresa quebrada, o si usted recibe una institución quebrada, usted tiene que bajar el gasto, usted tiene que renegociar la deuda, pero además de eso tiene que ver la manera de que suban sus ingresos. Y el gobierno está paulatinamente bajando el gasto. No sé si el nivel es suficiente, pero más allá de eso, tiene que trabajar en la competitividad del sector privado, Alfredo. ¿Y cómo se trabaja en la competitividad del sector privado? Para que el gobierno pueda obtener más ingresos, porque en este momento la recaudación se va a quedar en alrededor de 15.000 millones de dólares. ¿Cómo aumentan los ingresos, Alfredo? Y eso es trabajando en la competitividad. ¿Cómo trabaja en la competitividad? Existen impuestos que no se pagan en la región. Tenemos que trabajar en igualdad de condiciones con los países vecinos. El impuesto de salida de divisas es un ejemplo. La excesiva carga arancelaria es otro ejemplo. En el Ecuador pagamos alrededor de 13% en promedio en aranceles. En países como Chile se paga el 3%. El exceso de tramitología, Alfredo, tenemos que facilitar los negocios, 48 días para abrir un negocio, 650 horas para pagar impuestos, 3 años para cerrar una empresa, esto no es viable. Tenemos otros... Bueno, eso no cambia en efecto, pero lo que pasa es que esto se relaciona con el déficit fiscal y resulta que ahí también parece que se van a hacer las cosas lentamente para cumplir la meta, si es que se la cumple recién al terminar el gobierno. El propio Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, recordó lo siguiente sobre la deuda. Bueno, se va a necesitar todavía créditos. Eso lo ha dicho muy claramente el ministro Martínez en las diferentes entrevistas que él ha tenido ante la prensa. Pero la idea es de ir bajando el techo del crédito en los próximos 3 años. El objetivo es llegar a un déficit global del gobierno del 1% del PIB al finalizar el periodo del presidente Lenín Moreno. ¿Un mal presagio para la austeridad o un buen augurio para la inversión social del gobierno? Mire, nadie puede vivir gastando más de lo que le ingresa. Eso no es sostenible. Tratar de patear el problema para un futuro gobierno, eso yo no lo veo viable, inclusive. ¿Cómo se soluciona el problema? Obviamente, tiene que ser más agresivo con el gasto y tiene que ser más agresivo en el trabajo con la competitividad. Usted no puede pretender dejar el país con un déficit fiscal del 1% al final de 3 años, porque simplemente va a tener que seguir endeudándose. Y simplemente otro factor que me preocupa a mí es que no trabajaremos en bajar impuestos. Además de eso, no podemos solo depender del excedente del precio del petróleo para subir ingresos, porque usted baja el déficit fiscal de 2 vías. Una es ahorrando, otra es renegociando la deuda también, pero tiene que obtener más ingresos y la manera de obtener más ingresos es también bajando ciertos impuestos, trabajando en el código laboral, muy importante, puede tener un costo político, pero hay que trabajar en el código laboral. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema estructural que tiene este país? Es la falta de fuentes de empleo. Además, tenemos alrededor de 500.000 venezolanos que están viviendo en el país. Entonces, usted tiene que obtener más ingresos para bajar el déficit fiscal y generar fuentes de empleo. ¿Cómo se logra esto? Trabajando en el código laboral.
tenemos que volver a contratar por hora, señor, pagando todos los beneficios de ley, bajándole... Ahora, pero eso exige una reforma constitucional incluso. Sí, y precisamente el representante del FUT, que era opuesto a la eliminación de los subsidios a los combustibles, indicó que en vez de subir la gasolina súper, con lo que se perdonó en remisiones a grandes empresas, se hubiera obtenido lo mismo, pero no advirtió con paros como en el pasado. ¿Se debió aprovechar para incluir la gasolina extra o para eliminar a futuro intereses de usura en las deudas morosas que causan las remisiones? Mire, los subsidios se tienen que manejar de una manera en que beneficien solo a los más pobres. Trabajar en la adquisición de la tecnología adecuada para focalizar los subsidios, eso está bien. Se debe agilitar el proceso, eso sí. Si usted me pregunta la remisión, mire, la remisión no las pedimos los empresarios. Y la remisión lo que perdona son los intereses, las multas y los recargos. Finalmente hay que pagar el capital. Hay muchas glosas, por darle un ejemplo, que están pasando por un litigio. Es plata que no iba a haber el gobierno. Ahora, pero el problema fundamental del alto nivel de recargos es que eso lo tiene el IES, el SRI, las tarjetas de crédito, o sea, todo el mundo. Llega un momento en que una deuda se vuelve impagable por los recargos, las moras, los intereses. Sí, mire, además, esta ley que nosotros no pedimos la remisión, esta ley beneficia al pequeño, al mediano empresario y al ciudadano, porque puede ir a pagar sus deudas pendientes que tenía con el IES. Si tenía matrículas pendientes, tiene 24 meses para poderse al día las empresas pequeñas o medianas con el SRI. Eso está bien, mire, la remisión se necesita... O sea, está bien porque hay un gobierno que sigue gastando y que tiene déficit. Más allá, el déficit viene también, que se debe bajar el gasto, eso es evidente, pero la remisión se necesita por la falta de liquidez, por el hueco que dejó el gobierno anterior. Una mala administración, 10 años, duplicaron el gasto público, triplicaron el nivel de endeudamiento. Pero yo repito, mire, hay que buscar la manera de subir los ingresos. Debemos ya discutir seriamente entre todos los sectores cómo hacemos un cambio en el Código Monetario. Pero parece que el gobierno está pensando en mejorar la competitividad, eliminando el subsidio al diésel. Entonces es un asunto bastante discutible, porque sobre la gran mesa de diálogo para el subsidio de los combustibles, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, indicó lo siguiente. Todo el paraguas de todas las medidas que se están tomando se articulan dentro de lo que es la competitividad. Por eso es que cuando nosotros nos referimos de que sí vamos a tocar el diésel para el sector empresarial, lo vamos a hacer de una manera responsable en el sentido que no afecte la competitividad del sector industrial. Y para eso son las mesas de diálogos. Respondiendo a su pregunta, van a comenzar inmediatamente. Vamos a comenzar a organizar a través de unas ruedas y de mesas de trabajo el diálogo con todos los sectores que están directamente involucrados con el tema de los subsidios. ¿Es competitividad sin subsidio el problema del sector productivo? Mire, más allá, está bien que quieran entablar un diálogo. Hay sectores que se pueden ver afectados por el diésel. Sector camaronero, el sector pesquero, generan alrededor de 400.000 fuentes de trabajo, generan impuestos por alrededor de 400 o 380 millones de dólares, emplean alrededor de 400.000 personas. Venden alrededor de 4.800 millones de dólares. Estos sectores, si es que se van a ver afectados, obviamente, por elevar los precios del combustible, no se lo puede hacer en este momento hasta que no se lo solucionen temas de tramitología, ISD, código laboral, la obtención adecuada de créditos. Es un proceso. Entonces no se debe topar el subsidio en el caso del sector camaronero, específicamente en el caso del sector pesquero. Y si usted me pregunta, ¿qué se debe hacer? Es trabajar en la focalización. Esa es una decisión. Eso se tienen que ya tomar las medidas, llegar a una alianza público-privada para contratar la tecnología adecuada y ya proceder, señor. Paralelamente ir bajando el gasto, paralelamente ir buscando las fuentes adecuadas de ingreso, que va a ser por medio de devolverle la competitividad al sector privado, porque si es que el sector privado baja sus costos, bueno, el ciudadano va a tener más dólares en su bolsillo para el consumo interno. Se va a exportar más porque bajan los precios. La inversión va a llegar al país porque es un buen negocio invertir en el país. Entonces, ahora, hablando de costos, debe hacer. El ministro de Economía, Richard Martínez, indicó que se ha suprimido el antitécnico anticipo
o impuesto mínimo a la renta. ¿Esto necesita una reforma legal o ya está incluido en una ley urgente? Porque se hablaba simplemente de rebajarlo, pero no de suprimirlo. Mire, lo que se va a suprimir es el cálculo del impuesto mínimo, el impuesto mínimo. De ahí se va a volver al cálculo anterior, donde se paga el impuesto a la renta sobre el anticipo del impuesto a la renta sobre la renta ganada. Entonces, no es que se elimina el anticipo del impuesto a la renta, se elimina el cálculo del impuesto mínimo. ¿Pero si ayuda eso a la competitividad? ¿Perdón? ¿Sí ayuda eso a la competitividad? Pero por supuesto, cualquier gasto ineficiente, o sea, cualquier gasto que usted le baje en este momento al sector empresarial ayuda a la competitividad. El sector empresarial tiene que vender más para poder contratar más y para poder pagar más impuestos. Es simple, en eso debemos trabajar, Alfredo. ¿Se reduce el tamaño del Estado sin despidos? No, no se va a reducir el tamaño del Estado sin despidos, es imposible. Se duplicó el tamaño del Estado. Existen alrededor de 550,000 empleados públicos, alrededor de 40,000 empleados trabajan en las empresas públicas. Lamentablemente, el gobierno anterior nos dejó un modelo insostenible y quienes van a pagar las consecuencias son los empleados públicos. El gran reto es cómo insertamos esa masa laboral en el sector privado y en eso debemos trabajar todos los días. Y muchas veces las autoridades no lo comprenden, Alfredo. Estas son las observaciones de Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este es bien. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Diana Tamain, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Ante las elecciones 2019, el CNE debe aprobar el presupuesto y seguramente poner en práctica las recomendaciones de los observadores internacionales para mejorar el proceso. Lo analizamos al volver. No se vayan.